Le hizo esa pregunta. Y dice que mi primo le dijo, no, pues que oren por mí. Porque todos sabemos lo que es malo, pero muchos lo hacemos. Todos sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. De eso se trata la palabra de hoy. Pero lo que voy es que este muchacho agarra mi número y me marca y me empieza a platicar. Y yo en ese momento yo no sabía qué contestarle, porque yo no sabía que él ya sabía que yo ya me había convertido, que yo ya era cristiano, que yo tenía un nuevo amor, que yo tengo un nuevo camino. Y empezamos a platicar y poco a poquito, y cuando yo le empiezo, porque cuando tú te conviertes en el Señor, hasta tu palabra, tu forma de hablar se transforma, hermanos. Hasta tu forma de saludar, tu forma, ya no avientas maldiciones, ahora ya avientas bendiciones. Cuando el Señor hace la obra, el Señor te transforma. Y yo estaba platicando con él y yo le decía, no, pues estoy bien, estoy bendecido, estoy trabajando y esto, y nunca toqué el tema de que yo era cristiano. Y ya poco a poco me dice, oye, no, pues gloria a Dios. Y cuando me va diciendo eso, algo en mi espíritu dijo, ya se convirtió todo. Gloria a Dios. Y empezamos a platicar y me dice, ¿sabes, Rubén? Dice, yo ya era cristiano cuando tocaba en el grupo. Mis padres me criaron de muy chico en el evangelio, sino que yo me había alejado. Yo me había alejado de Dios. Yo quise ser, y al alejarme perdí mi familia, perdí mi esposa. ¿Te acuerdas que cuando yo tocaba con ustedes, mi esposa me había dejado? Pues te digo que gracias a Dios mi matrimonio se restauró. Mi matrimonio se unió. Y gracias a todo eso, mi mujer también aceptó al Señor. Y empezamos a hablar y yo le empiezo a decir, pues, gloria a Dios, y que me va diciendo, ¿no? Y tocamos en la alabanza, toco la alabanza, soy director. Y le empecé a decir, le digo, pues, gloria a Dios, digo, también nosotros acá andamos echándole ganas, enseñándonos, ahí estamos aprendiendo, y pues todo es para honra y gloria de Dios, hermanos. Amén. Y me dice, ¿sabes qué? Me da mucho gusto, él vive por allá por Austin. Y lo invité y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya estamos armando el grupo. Y si Dios quiere, vamos a visitarlos. Es algo que a mí me gusta, porque cuando el Espíritu Santo hace las cosas, hermanos, tú no tienes que andarle hablando a nadie para que venga a tocar o a andar haciendo promociones, no. El Señor se mueve solo, el Señor sabe a quién trae y a quién no trae. Amén. Y yo, esas cosas a mí me llegaron porque muchas veces nosotros nos frustramos. Queremos nosotros alcanzar a todo el mundo, cuando no somos nosotros, es el Señor. Amén. El Señor es el que toca nuestros corazones. El Señor es el que, ¿sabes qué? Cancela todas las fiestas. Hoy te vas a escuchar palabra. Amén. ¿Sabes qué? Es más, voy a hacer que llueva para que no salgas ni al parque. No sé, el Señor tiene su forma de ser, hermano. El Señor tiene sus misterios. Y son misterios que si tú te pones a querer analizarlos, no puedes. Mucha gente se pierde en el conocimiento. Amén. Amén. Y eso era lo que les quería compartir, porque quiero que sepan que el Señor tiene todo en control, hermanos. Después de 11 años yo me doy cuenta que ese muchacho aceptó al Señor, y que yo también hice, pero yo me acuerdo cómo eras, tú eres tremendo, dice, tú eres tremendo. Y luego le digo, no, sí, es que la juventud, digo, ya sabes. Dice, no, ¿cuál juventud? Si ya todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dice, pero gloria a Dios porque te tienes salvo y en una, o sea, no quedaste ni mal, no te pasó nada malo, y el Señor te trajo sus pies a tiempo. Amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Si se pueden poner de pie. En Romanos 7. Vamos a estar leyendo del 7 al 17. Amén. ¿Por qué una Biblia? Acá, hermano. Siete hasta el 17. ¿Ya le dieron la
Amén. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, si me pueden acompañar. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomado ocasiones por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vinido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice el 11, porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Pueden tomar asiento. Esta palabra, cuando estuve leyendo, cuando tú te metes con el Señor te empieza a hablar, te empieza a mostrar muchas cosas, te empieza a mostrar, y a mí me empezó a mostrar mi juventud, mi niñez. El tiempo que anduve fuera del Señor, el tiempo que yo anduve fuera de los caminos de Dios, cuando yo no conocía las cosas de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo que él conocía, de algo que él tenía entendimiento, algo que para él era algo como, para uno el fútbol, para otros quizás los vicios, para otros. Para Pablo, hablar de la ley era algo que él tenía entendimiento, era algo que para él te podía venir y te podía reprender con la ley. El apóstol Pablo era una persona estudiada, una persona que había estudiado la ley, había estudiado los mandamientos, que una persona que quería que toda la ley se hiciera conforme estaba escrito. Pero a mí me gusta mucho cuando hablamos de estas cosas, porque nos damos cuenta, hermanos, de que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nos abren los ojos, nos damos cuenta de que estábamos mal, de que estábamos viviendo una vida de pecado, una vida donde todo lo que hacíamos era una vida de perdición, una vida que quizás para muchos era algo bueno. Yo le preguntaba y un hermano me decía, pero es que cuando yo no era cristiano, yo era bueno. Yo era una persona buena, yo era una persona, es más, yo me portaba bien, yo era una persona. Y sí, hay mucha gente que no conoce al Señor y es respetuosa. Hay unas personas, más, hay veces que dicen, ¿cómo no hay cristianos así? Amén. Muchas veces así uno, hasta yo me agarro con mi madre, yo lego con mi madre, porque mi madre siempre me dice esas cosas. Es que mira, Rubén, esa persona no es cristiana y es mejor que muchos hermanos. Digo, sí, mamá.
Pero no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Le digo, porque todos los hombres son pecadores. La palabra lo dice. No hay ninguno perfecto. Y yo le decía a esa persona, me decía, es que yo no hago nada malo, yo me portaba bien, yo era una persona correcta. Y le dije, sí, quizás muchos fueron buenos. Yo no te puedo decir de mí porque yo quizás fui de lo peor. Yo fui una persona que yo le faltaba el respeto a mis padres. Llegué a un punto donde yo me lanzaba encima de mi papá. Yo quería golpear a mi madre, yo quería golpear, o sea, una persona que no tenía sentido. Yo era una persona que nomás lo que estaba pensando ya al último era drogarme. Una persona que yo lo que ya quería era pura diversión, darle la diversión al cuerpo. Una persona que quizás no tenía ni esperanza. Pero hay personas que no tienen a Cristo y aparentan estar bien, aparentan estar viviendo una vida de lujo, una vida que los miras y tú dices, este hermano, este muchacho, ¿cómo le hace para traer esa trocota? Hasta yo digo, ¿cómo le hacen? Hay veces que pasan unas trocononas así levantadas y yo digo, yo con el pago del carro no hay ni qué hacer. Y volteas y sí miras esas cosas. Miras que mucha gente está siendo bendecida y no están siendo bendecidos por el Señor. Y si no es por el Señor, ¿qué dice la palabra? Si no estás con Dios, estás con el diablo. Y a mí me van a disculpar porque esta noche el Señor me dijo, hablas fuerte. O esta noche tú te vas a levantar con autoridad. Esta noche el enemigo va a quedar pisoteado. Esta noche el enemigo va a quedar pisoteado así como lo dejó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Y a mí me van a disculpar, hermanos, si se les ofende. Si usted dice, ¿sabes qué? No, yo mejor el otro sábado mejor no voy porque el hermano. Ya nos vamos. Pero es algo hermoso, hermanos. Porque nosotros no mirábamos, bueno, yo en mi vida, yo no miraba lo que yo estaba haciendo. Para mí, el enemigo me tenía atado, el enemigo me tenía haciendo cosas que yo pensaba que yo estaba agradando a mi padre. Mi mamá de repente me miraba en el escenario y decía, ese es mi hijo. Ella no sabía lo que estaba diciendo. Ella no sabía que su hijo estaba en una perdición. Ella no sabía cuando su hijo estaba drogado, cómo se sentía el hijo. Y muchas personas piensan vivir la vida así, hermanos. Mientras yo tenga mi trabajo, yo voy a trabajar. Me decía un hermano, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué afanárselo de la vida? Mucha gente termina, llega a tal edad y tienen todo y ni lo disfrutan. No lo disfrutan porque se aferran a tener tesoros en la tierra, cuando la palabra dice, pon tu mirada en los tesoros del cielo. Amén. Cosecha tesoros en los cielos. Un hermano se reía porque yo le decía, es bonito aceptar al Señor y el Señor nos da todo, pero tenemos que trabajar en nuestros galardones. ¿A quién le estás evangelizando? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás dando testimonio? Me dice, no, pero es que la salvación no se pierde. Quizás no se pierda. Quizás tú llegues, tú alcances por la gracia del Señor Jesucristo, alcances a llegar arriba. Pero ¿cómo te vas a ver con tu coronilla chiquitilla y todos los hermanos que predicaron con sus coronotas, sus diamantes del Señor derramando? Y se suelta riendo, dice, sí, cierto. Y es que así somos, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos agradando a Dios cuando en realidad no estamos ni agradándonos a nosotros mismos. Yo le preguntaba, yo le pedía palabra al Señor, le decía, Señor, dame palabra, yo quiero predicarles. Primero conéctate tú. Me decía, primero conéctate tú. Olvídate de los hermanos, yo quiero que tú me hables a mí. Yo quiero que tú te cambies, que tú perdones, que tú te quites todas las cosas que tú traes. Pero es que la alabanza tiene que ser, olvídate de todas esas cosas. Antes de venir yo estaba orando, hermanos. Y es algo raro porque yo estaba orando y yo sentía, y el hermano la otra vez estaba diciendo eso. Dice, muchas veces nos hincamos y si el Señor no nos contesta, no, yo me levanto. Y yo me puse a orar y le estaba pidiendo al Señor palabra y le decía, Señor, lléname, Señor, lléname.
Y me quebrantó un ratito y dije, no, ya me voy a... Empecé a pensar qué me voy a poner, cómo le haré, y esto otro. Y me levanté, y cuando me voy levantando me dice el Señor, siéntate. Siéntate porque tú no has terminado de hablar conmigo. Cuando me dice esto, hermanos, es algo hermoso cuando tú tienes una comunión con el Señor. Porque solamente así es que recibes la autoridad para hablar la palabra de Dios. Solamente así es como recibes la autoridad para predicar, para llenarte, para tener esa convicción de las cosas que estás haciendo. El apóstol Pablo hablaba de la ley. Hablaba de la ley, hablaba de las cosas que muchos de nosotros sabíamos. Muchos de nosotros cuando aceptamos al Señor y como cristianos decimos, es que yo no sabía que eso estaba malo. Yo no sabía que si yo hacía esto estaba pecando. No, es que yo nomás le pedí prestado al hermano. Él no se dio cuenta, pero yo sé, el hermano me conoce, yo me llevé su carro. Es que yo nomás le pedí esto. Es que yo no quería mentir, se me fue. Es que yo no sabía que estaba pecando. Diablo mentiroso. A nosotros desde niños se nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Desde niños nosotros, todos, es mentira el que digas que yo no sabía lo que estaba haciendo. Es mentira, sino que viene el enemigo y te empieza a decir, hazlo, todo el mundo lo está haciendo. Róbatelo. Pégale a tu madre, rezóngale. Todos sabemos lo que hacemos mal. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño se roba algo chiquitito y va y se esconde? ¿Por qué se esconde? Porque sabe que está mal. Cuando un niño quebra algo, ¿por qué sale corriendo? Porque sabe que está mal. Desde niños nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El Señor siempre ha estado cuidando de ti. Dice la palabra, desde que estabas en el vientre de tu madre, Él ya había puesto su mirada en ti. Él ya había puesto su mirada en ti. Tú dices, pero yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Mi familia me desprecia. Mi familia me mira mal. Mi familia no me pide ni un favor. Mis hermanos ni me quieren. Pero quiero que sepas que por ti es que todos esos hermanos que no te quieren, todos ellos van a ser salvos. Quiero que sepas que por ti es que tu familia va a ser salva. Amén. Quiero que sepas que si estás en este lugar y recibes esa palabra de bendición y la tomas en tu corazón y declaras que tus hijos van a ser libres, el Señor lo cumple. Amén. Cuando el Señor habla, hermanos, cuando el Señor te habla y te dice la palabra, te lo dice. Toda tu casa será salva. Pero el Señor quiere hablarte a ti. El Señor quiere que tú te conectes con Él. Él quiere esa comunión contigo. Ahí mismo en el 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y bueno. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué es que dicen estas cosas? Cuando tú aceptas al Señor, cuando tú vienes al Señor, cuando el Señor te habla, cuando el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? Ven a los pies de Cristo, ven, acéptame. Toda la vida que tú habías pensado, toda la vida que tú habías que tú estabas pensando que estabas haciendo bien, toda la vida tú estabas cosechando en el mundo, pensando que todas las cosas estaban bien, tu vida, tu forma de ser, se muere. Habla de la ley. La palabra dice que toda la ley en el Señor Jesús se cumple. Toda la ley en el Señor Jesucristo se cumplió. Cuando tú vienes a los pies del Señor,
empiezan a haber transformaciones, empiezan a ver todo el pecado se empieza a morir, todo el pecado que tú hacías, todas las maldiciones que tú echabas se empiezan a ir, empieza a haber una transformación, todas las cosas, todo el alcoholismo, el borracho se va para afuera. El Señor viene y te dice, ¿sabes qué? Ese hombre se muere en el nombre de Jesús, todo chisme se muere en el nombre de Jesús, toda envidia se muere en el nombre de Jesús. Porque eres una nueva persona. Esa nueva persona, cuando el Señor Jesucristo viene y te dice, esa persona que el enemigo te estaba diciendo que tú eras, en este momento se muere. Esa persona a la que le decían que tú no valías para nada, pero es que yo no voy a hacer nada. Yo era de esos, hasta chantajeaba a mi familia. Yo les decía, me ponía borracho y les decía, es que yo no soy nadie, ustedes no me quieren. Por eso es que yo tomo, porque mi madre no me quiere. Hacía unos berrinches. Todo eso es lo que el enemigo había cosechado. El enemigo me había metido todo eso en la cabeza. Es hermoso, hermanos, como cuando yo sentí esa purificación del Espíritu Santo que bajaba y que me llenaba y me llenaba y me llenaba. Era otra persona. Yo me levanté, yo dije, en el nombre de Jesús, yo soy una nueva persona. Yo sí valgo para alguien. Me dijeron de Dios, me dijeron de la palabra de Dios, me predicaron el evangelio, me predicaron que Jesucristo me amaba. Y no es la palabra, es el Espíritu Santo que te llega al corazón y te empieza a latir, empiezan a vivir. Todas esas células que estaban muertas empiezan a brotar. Todas esas células que el pecado se dedicó a matar, todas esas cosas que tú decías que no valías para nadie, empiezan a vivir, porque el Señor es vida, Jesucristo es vida, vida en abundancia. Amén. Para eso vino el Señor. Y el enemigo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir, para causar división, para causar divorcios, para que los hijos se alejen de los padres. A eso vino el enemigo. En Job habla de eso. En Job habla de eso cuando están todos los hijos de Dios ahí, están pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero dice que está el diablo también ahí. Le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Dice, es que yo he andado en el mundo, he andado ahí en la tierra, he andado ahí metiendo mi cola por ahí, por estos hermanitos que están ahí. Yo nomás estoy buscando, decía el enemigo a Dios. Eso nos comprueba, hermanos, que el enemigo siempre va a estar queriendo meter su cola donde no debe. Amén. El enemigo siempre va a estar buscando, y lo que más me sorprende es que siempre busca aquellos que el Señor está usando. Se ríen los hermanos porque les digo, ¿tú crees que el enemigo está allá buscando los borrachos? Eso los tiene atados. El enemigo está metiendo cola aquí con aquellos. Es que el hermanito Nico se está levantando, yo voy a ir. Es que la hermanita Karina se está levantando voy a ir y voy a poner o sea, el enemigo está con todo, hermanos. El enemigo está con todo. Tú tomas la decisión a quién seguir. O te sigues derrumbando, o te sigues muriendo, porque es lo que es el pecado, es muerte. O tomas la cruz con el Señor. Tomas la cruz y te levantas. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero que mi familia sea transformada. Yo quiero que mis hijos sean transformados. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo lo veo. Yo lo creo. Una convicción. Tener esa fe de que lo que yo no veo, yo lo creo. Amén. Yo no necesito ver para creer. Porque así como yo me miraba a mí, hermanos, yo le digo, yo nunca me había mirado así como me miro ahora. Yo decía, que me lleven, que me hagan lo que quieran. Yo llegué a un punto donde yo no me quería ni a mí mismo. ¿Por qué es lo que pasa, hermanos? Por querer agradar a la gente, por querer agradar al mundo, el enemigo te empieza a confundir. Ya no sabes si parecerte a tu madre, a tu tía, a tu hijo, o sea, a nadie. Pero cuando tú tienes un modelo, al Señor Jesucristo, sé sencillo, sé humilde, con autoridad. Levántese, mi hijo.
Levántese porque usted es un hijo de un rey. Cuando tú tienes eso, tú sabes quién eres. Tú sabes que aquel que está contigo tiene un poder. Amén. Un hijo de un rey. Yo les motivo que se levanten, que no dejen que las luchas, las pruebas los desanimen. Vendrán muchas personas, mucha gente a decirle, es que tú no sirves para nada. Pues a mí me enseñaron a reprender. En el nombre de Jesús yo te reprendo, Satanás. Yo te reprendo, yo te declaro fuera de aquí, fuera de mi familia, fuera de mi casa. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro a mi familia libre. Yo declaro a mis hijos libres. Que está enfermo, vamos a llevarlo al hospital. Primero vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios que levanta al enfermo. Yo creo en un Dios, aquel Jesucristo que predicaron. Yo creo en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Qué tenía? Realmente con esto hay días que sí, me caigo y como le dije a los hermanos, le digo, hay veces que yo no me quiero levantar, le digo, duele, la enfermedad duele. Le digo, pero si estoy de pie es porque Cristo me ha levantado. Amén. O sea, no hay de otra. Y yo le digo al hermano, le digo a todos nosotros, le digo, si estamos en este lugar, le digo, no es para venirnos a ver la cara cada uno al otro, le digo, porque ni nos conocemos. Le digo, si nos ponemos a pensar, pues yo nunca había conocido a Jorge, yo nunca lo había visto ni nada. Le digo, no es que yo lo haya traído, le digo, sino que el Señor nos trae a cada uno de diferente manera. Le digo, y si estamos en este lugar, imagínense cómo Dios nos aprecia, cómo Dios nos ama, porque la gente ya fue a decir, ¿a qué van? ¿A qué van cada sábado? ¿Qué? En aquel tiempo habían dicho, qué aburrición, qué flojera. Podían estar en otro lugar más divertido, ¿verdad? Pero cuéntense en cuántos somos. Y o sea, y nosotros lo que vean, lo que nuestra visión de nosotros, hermanos, no es de que, queremos ver bien estas sillas, queremos tener un auditorio, queremos una iglesia bien grande. No queremos eso, hermanas. ¿Para qué? Que no queremos cantidad, queremos calidad. Amén. ¿Por qué? Porque ahí se diferencia, ¿verdad? Se diferencia cuando una persona realmente quiere mantenerse buscando de Dios, aunque vengan las pruebas. Porque no todo va a ser arroz con habichuelas. Esa, exactamente, nunca me lo aprendí. Como dijo el Chapulín Colorado, eso es. Pero hermanos, en las luchas, ¿verdad? En la tormenta, solamente Cristo nos ayuda, porque no hay de otra, hermanos, ¿verdad? Y seguir adelante. Y yo les agradezco con todo mi corazón, porque yo nunca lo pensé, hermanos. Yo siempre, a mí la gente venía, hermana, ore por mí, mire por esta enfermedad. Ahí estoy yo, ¿verdad? Anotando y orando y así. Y hasta hoy me tocó a mí. Le digo, Señor, le digo, yo soy la que siempre oro por los demás, Señor, le digo, y ahora así, pero he visto el apoyo de todos ustedes, en verdad, que si algunos sin conocerme oran por mí y por mis hermanos que ahí estamos los lunes y están orando por mí. Se siente maravilloso, se siente hermoso que a alguien le importes. Porque antes yo decía, a mí la gente tampoco, a mí nadie me quiere. Y como dice el hermano, a él tampoco nadie lo quería. ¿Pero por qué? Porque el diablo venía y te decía, nadie te quiere. Nadie te quiere, hasta que ya Jesús vino a tu vida y él hace los cambios que tienen que hacer. Y es por eso que estamos aquí. Y yo los felicito a cada uno de ustedes, hermanos, porque esto es valentía. Y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y pues, felicidades. Y vamos a tomar las peticiones del día de hoy, hermanos, porque mañana vamos a estar orando. Peticiones, empezamos desde acá. Bueno, Nicodemo. Yo solamente quiero agradecer a Dios porque ya se va a terminar este año. Por eso. Quedan 4 meses. Podría decirse que faltan 4 meses, pero ya pasaron 8 de este año 2017.
y Dios nos ha mantenido siempre aquí permaneciendo Amén. en la obra del Señor. Sí, amén. Hermana Samantha. Por ti, mi escuela y mi familia. Amén. Para el alcance. Escuela y familia.